hasta el versículo 17. ¿Sí? ¿Quién puede leerlo? ¿Sí? Juan, lee Lucas 15, versículo 11 al 17. Hasta ahí vamos a leer. Sí. Sí, Lucas 15, verso 11 al 17. Bien. Vamos a ver un poco la historia. Esto es muy interesante, qué es lo que quiere mostrarnos y enseñarnos Jesucristo de esta historia. En primer lugar, hay algo importante y el versículo 11 dice que este hombre tenía dos hijos. Estos dos hijos representan primero a uno de los más bajos pecadores, de los más difíciles, de los que hacen las peores cosas, y el otro representa a los cristianos. Son dos historias en una, y el Señor está graficando claramente aquí en estas dos historias, y podemos ver cómo cómo Jesucristo muestra el carácter de Dios y el carácter de los hombres en esta historia, y cómo Dios se mueve a través de su gracia y su misericordia, y cómo nosotros podemos ver reflejado nuestras vidas y nuestras decisiones en esta historia. Si te metes bien profundo en la historia y miras las características de estos jóvenes, te darás cuenta que hay algo en ellos que representan lo que es el ser humano en sí. El primero de ellos, que es lo que basa en nuestra primera historia, habla sobre el arrepentimiento, el factor más importante de la salvación y de el alcanzar la gracia de Dios, que lo vamos a ver, que es arrepentimiento. Dice que este joven, vamos a ver algunos aspectos rápidos, le pidió a su padre la parte de la herencia, una parte que le correspondía a él como hijo, y cuando entendés la historia como lo cuenta aquí McDowell, y él habla gráficamente de qué estaba pasando en ese momento, porque él estaba hablando a publicanos, a fariseos, a gente de la ley, y era inconcebible pensar que un hijo le pidiera a su padre la parte de la herencia, sabiendo que la herencia iba a venir como consecuencia de la muerte. Pero a él no le interesó, a él no le importó, él tenía otros planes. Y fue y le pidió a su padre la parte que le correspondía, porque él tenía otros planes en la cabeza. Él ya había planeado ir a la provincia que estaba más cercana, donde sabía que ahí iba a poder divertirse, iba a poder supuestamente vivir la vida. Y esta decisión que él toma representa la decisión del no querer la autoridad de Dios sobre su vida. Él lo que le dijo al padre es: yo no quiero tu autoridad, yo no quiero tus enseñanzas, yo no quiero vivir bajo la doctrina de esta casa o la enseñanza, yo quiero hacer mi propia vida. Ahora, si solamente lo circunscribimos a un pecador, nos quedaríamos cortos. Yo creo que este hijo
también representa el carácter muchas veces de los hombres, que aún muchas veces estando en la iglesia, nosotros somos obstinados y decimos, Dios, yo voy yo quiero mi parte, yo voy a hacer las cosas a mi forma, tengo un pensamiento mejor, una forma mejor de hacer las cosas. Y dice que este joven tomó su parte, el padre con mucho dolor le entrega y él menosprecia todos los valores, todas las enseñanzas y menosprecia lo que Jesús había hecho por él. Lo que Jesucristo había hecho por su salvación. Él lo menosprecia completamente y él decide irse al pecado. Lo primero que hace, dice en el versículo 13, que una vez que tomó él la herencia, dice que lo que hizo rápidamente fue vender toda su parte digamos, del terreno, tratar de venderlo rápido y barato y conseguir dinero rápidamente y poder desperdiciarlo supuestamente en sus placeres. En un pensamiento real estaba haciendo un desastre. Amén. Estaba menospreciando lo que Dios le estaba dando, le estaba menospreciando y estaba destruyendo todo su destino y su futuro en una herencia divina que él tenía, preciosa, porque él no aceptaba los diferentes códigos o las enseñanzas y él quería una vida más fácil, o vaya a saber las cosas que estaba pasando por la cabeza de este joven y él menospreció todo lo que Dios le había dado. Ahora, si solamente pensamos que esta historia representa solamente un pecador, creo que esta historia representa muchas veces la vida de un cristiano, de muchas veces no entender y no valorar el valor de todas las cosas que nos rodea, del valor de todo lo que tenemos y el valor de entender qué importante es vivir una vida de arrepentimiento. Porque nosotros no entendemos que todo lo que tenemos es inmerecido. Todo lo que Dios nos ha dado es inmerecido. Nosotros no merecemos nada de lo que tenemos. Si pensás que vos merecés algo, si pensás que tu matrimonio, lo que Dios te dio, tu trabajo, tu auto, lo que Dios haya hecho en tu vida, te lo mereces, estás completamente equivocado. No merecemos nada. Nosotros merecíamos el precio de nuestro pecado. Y el Señor está queriéndonos mostrar cuán bajo puede ser un hombre y cuánto puede perder en la vida por no tener un sentido y un conocimiento del verdadero arrepentimiento, que este es el primer tema. Así que este joven experimenta la agonía de estar perdido, la agonía de estar sin Dios. El versículo 14 al 16 dice, y cuando todo lo hubo malgastado, comenzó a haber una gran hambre sobre la provincia donde él estaba y tenía una gran necesidad de recuperar lo que había perdido. Una gran necesidad comenzó a haber dentro de él porque ya no estaba su padre, ¿sí?, para salvarlo. Ya no estaba su padre para rescatarlo, ya no estaba su padre para cuidarlo en ese momento de necesidad, en ese momento de angustia. Para él ya su padre ya no estaba. Él había decidido vivir fuera de la cobertura y la protección de su padre. ¿Amén? Es un peligro, porque, y ahora lo vamos a ver más adelante con algunos versículos, cuando vos no entendés qué importante es ser una persona humilde y arrepentida, comenzás a salirte de la cobertura, de la protección de Dios, porque pensás que Dios no necesitas de Él o no necesitas proveerte de su autoridad y comenzamos a tomar decisiones que nos quitan de la protección de Dios. Y lo que hizo este joven es salir de la cobertura de su padre y comenzar a malgastar su vida y su dinero, y un día toda una crisis vino a él y ya no estaba su padre. Ya no estaba su padre para cuidarlo, para protegerlo y para ayudarlo en un momento terrible de su vida. Y a lo peor a lo que le agrega Jesús, dice que este joven quiso ponerse a trabajar
Y aparentemente el granjero que lo tomó lo menospreció, no lo apreció, lo mandó con los cerdos y queriendo comer de estas algarrobas. Dice que estas algarrobas eran unas plantas que son como unas plantas muy duras, son como unas ramas. Y dice que para los cerdos iba bien esa comida, pero dice que para el ser humano no es una comida digerible, no la podés digerir. Y dice que él, por eso él deseaba comer de eso, y ni aún eso le llenaba. Quizás hasta lo intentó comer y vomitó y estaba en la peor de las bajezas. ¿Amén? Así que hasta ese punto el Señor estaba hablando, volvamos al punto, estaba hablando con fariseos, con religiosos, y para ellos lo que le estaba pasando a esta persona estaba bien. Es el precio de tu pecado. ¿Amén? Y si le damos todo un giro a esta historia y nos ponemos nosotros, hay que ponernos a pensar cuán valioso y cuánta necesidad hay en la vida de las personas que están fuera de Dios. Como cristianos y como iglesia perdemos la perspectiva profunda de la desesperación de las personas que están sin Dios. Y nos ponemos, y usted quiero que mire, porque esta historia nos da muchos ámbitos y muchas perspectivas. Ponete en el lugar de un tipo de persona como el fariseo, como el religioso, que tenía tiempo en la iglesia, que tenía una doctrina, que tenía una enseñanza, pero ellos habían perdido la capacidad de tener la sensibilidad de ser personas arrepentidas, sabiendo que sus vidas dependían y necesitaban de Dios. Para ellos era justo lo que estaba pasando. Para ellos estaba bien que este joven estaría sufriendo. Pero Dios lleva a esta historia a un punto determinante. Nosotros necesitamos entender, y antes de hablarte de esto, es la importancia de los perdidos. La importancia de entender de la necesidad de las personas que necesitan de Dios. Nosotros como cristianos perdemos la perspectiva constantemente por estar en la iglesia de cuán importante es que nosotros testifiquemos y nos preocupemos por los perdidos. ¿Sí? Este estudio va a abarcar muchas cosas, pero este punto es crucial porque nosotros muchas veces nos convertimos como los fariseos. Hablamos de las personas como personas crueles, malas, pecadoras, y nosotros ¿quiénes éramos? Éramos pecadores, no merecíamos absolutamente nada. Pero cuando perdés la perspectiva de lo que significa la gracia y el amor de Dios y pensar de que todos los días necesitas levantarte y pedirle perdón a Dios y arrepentirte, y vivir una vida de arrepentimiento, entendiendo de que todo lo que tienes depende de Dios y toda la cobertura de protección es de Dios, perdemos el entender quiénes somos y quién es Dios para nosotros. En el capítulo 15, verso 17, dice que este joven vuelve en sí y reconoce su estado y se da cuenta en la situación que estaba y en lo que había hecho. Gracias a Dios, el Espíritu de Dios vino a su vida y le hizo entender cuál era la condición. Sabe que esto es crucial en esta historia y hay algo que Dios quiere enseñarnos en esa historia en cuanto a esto. Porque a veces nosotros no tenemos la dimensión de entender en qué situación está nuestra vida. No lo vemos. Y esto fue un papel fundamental en la historia, que el joven pueda darse cuenta de cuál era la condición de su alma y de lo perdido que estaba. Y él ahí reconoce el poder y el amor de su padre. Digo, yo tengo un padre que lo tiene todo lo tiene. ¿Cómo pude hacer esto? ¿Cómo pude perderlo todo? Y aquí comienza el poder de la gracia de Dios sobre la vida de este joven. Pero si entendés lo que está pasando, es crucial darse cuenta, y esto es una cosa real. A veces las personas no se dan cuenta de cuál es su real situación, nunca evalúan cuál es la situación real de tu alma frente a Dios. ¿Cuál es la condición real?
¿Nunca te has preguntado personalmente cuál es la condición real de mi alma y de mi vida frente a Dios? Y te sorprenderás que muchas de las cosas que pensamos, que nosotros somos rectos, que nosotros somos como los fariseos, ¿no? Que lo sabemos todo, que tenemos muchos años en la iglesia, te darás cuenta, si evalúas la situación, que necesitas arrepentimiento. De eso se trata. Y de eso se trata esta historia y la vida de este joven. Estamos un joven que decide volver al Señor arrepentido, y aquí viene la gracia de Dios sobre la vida de este joven. ¿Quién lee Santiago capítulo 4, verso 6? ¿Quién puede leerlo? Sí, Nati, léelo, por favor. Santiago capítulo 4, verso 6. Amén. Esto está hablando de qué significa, y vamos a ver ahora directamente a entender qué es la gracia de Dios y por qué nosotros necesitamos la gracia de Dios y por qué necesitas entender cuán importante es nuestro arrepentimiento, por qué siempre hablamos y la Biblia nos enseña que nosotros debemos orar todos los días. ¿Por qué? Porque, como predicaba en la mañana, tenemos una influencia de nuestra cultura que siempre nos quita la perspectiva de ver de quién es tu Padre, quién es Dios y cuál es la condición real de tu vida. Cuando decides levantar tu dedo y juzgar a un pecador o juzgar a una persona en la iglesia, primero necesitas arrepentirte y volver en sí y reconocer cuál es la condición de tu vida. Porque olvidamos que todo lo que tenemos es de Dios, que Dios lo regaló. Y aquí dice Santiago que la mayor gracia de Dios se derrama sobre la vida de los humildes. ¿Amén? Sobre los humildes, los que pueden arrepentirse como este joven y pueden reconocer su condición delante de Dios. ¿Me va siguiendo? Vamos a hablar del amor del Padre. Romanos, ¿quién puede dejar preparado Romanos capítulo 1? Romanos capítulo 5, verso 1 y 2. Tenelo ahí, Guillermo. La historia dice, usted tiene que entender que cuando usted está leyendo la parábola, usted está leyendo y está describiendo Jesús cómo es Dios. Si usted se mete bien y lee palabra por palabra y puede reconocer la historia, no estamos leyendo un libro de cuentos. Jesús no está tratando de darle una alegría intelectual o satisfacer intelectualmente a los lectores o tener una lectura para decir, bueno, vamos a leérselo al nene para que duerma la noche. Lo que está tratando con esta historia práctica, Jesús, de mostrarte quién es Dios. Cuando lees esto, estás leyendo el carácter y el amor de Dios. Y él dice en el versículo 20 que el joven se levantó y fue a su padre. Este es el momento solemne de nuestra historia. Dice que él se levanta y va a su padre. Y dice que su padre, viéndolo de lejos, fue movido a misericordia y corrió hacia él para besarle y para estar y para llorar con él, porque había tenido un hijo que estaba perdido y había regresado. Amén. Esto es un momento solemne, es una situación preciosa, saber que nosotros podemos tener un encuentro personal con Dios. Usted piensa en lo que Jesús te está diciendo. Jesús te está diciendo en la historia que el propio Dios, que ni el universo mismo puede sostenerlo, cuando uno de nosotros se arrepiente, se humilla y dice que va a buscar la ayuda del amor de Dios, dice que Dios personalmente desciende para abrazarte y para tener un encuentro personal contigo. Es profundo. Te está mostrando que Dios no está lejano, que Dios no es ajeno a nuestra vida y a nuestras circunstancias de vida. Te está mostrando a Dios que puede ver nuestras circunstancias,
Pero nuestra responsabilidad está en el arrepentimiento, que es una palabra muy profunda. Porque por más que tengas mucho tiempo en la iglesia, necesitas arrepentimiento, necesitas un carácter en tu corazón. Romanos capítulo 5, ¿puedes leer, Guillermo? Amén. Justificados somos por la fe. La realidad de nuestra fe son nuestras acciones. Lo que determina en lo que yo creo y en quién me va a guardar y a proteger, lo que nos hace firmes, dice Romanos claramente, lo que justifica y trae sanidad a tu alma es la fe. Lucas en el versículo 21 dice que su padre se encuentra con él y ahora es el punto determinante porque su hijo le dice, padre, lo arruiné todo, soy un desastre, no desperdicié todo lo que me diste, despilfarré, hice cualquier cosa de mi vida, no tengo derecho absolutamente a nada. Y dice que su padre no toma en cuenta lo que su hijo le dice y el padre le dice, no, yo ahora voy a volver a darte dignidad, voy a darte de vuelta derechos, privilegios. Y dice en el versículo 21 y 22 que el padre puso un nuevo calzado y puso anillo en su mano y lo volvió a tomar como hijo. Y eso representa que Dios le volvió a dar a él los derechos y el privilegio de ser un hijo de Dios. ¿Me entiende? Es decir, él no tenía ningún derecho, él lo había perdido absolutamente todo. Si él volvía como él estaba pidiendo volver, él iba a ser un obrero común, un tipo que trabajaba ahí y que iba a ganar un sueldo y nada más. Pero el padre le dijo, no, vas a volver a ser lo que eras antes, mi hijo, mi herencia, el destino para tu vida. Dice que vuelve a darle todo ese privilegio. Eso es la gracia de Dios. La misericordia es que Dios siempre está buscando y alcanzándote con tu amor, pero la gracia es el regalo inmerecido de Dios sobre ti. Y cuando nosotros perdemos la perspectiva de esto, porque a veces creemos, a veces pasa el tiempo en la iglesia y perdemos la capacidad de entender que lo que tenemos es un regalo de Dios y lo hacemos un derecho personal. ¿Sí? A mí no me importa, yo hago lo que quiero porque mi matrimonio o mi vida me la gané yo. No te ganaste nada. Porque si no fuese por la gracia de Dios, hoy muchos de nosotros estaríamos muertos en el pecado. Algunos de ustedes estaría quizás con una enfermedad, practicando, sumergidos en las drogas, algunos quizás viviendo vidas inmorales, terribles. Pero Dios y su gracia, sin merecerlo absolutamente, nos trajo acá y nos dio privilegios y una dignidad única. De ser llamados no solo hijos de Dios, sino de darnos dignidad, de darnos una familia, de enseñarnos cosas que nunca hubiésemos aprendido. Nunca menosprecies lo que Dios te ha dado. Porque cuando haces esto, eres un fariseo, un religioso y un publicano. Porque ellos, ¿sabés qué pensaban? Que lo que estaba diciendo Dios era una locura. ¿Cómo Dios va a perdonar a una persona como esa? Romanos capítulo 5, verso 17. A ver, ¿quién lo puede leer? Romanos capítulo 5, verso 17. Vamos entrando en el final. Sí, dale, Johnny. Amén. El perdón de los pecados. Amén. Eso es lo que el Señor está hablando. De la gracia inmerecida en el arrepentimiento.
Juan capítulo 1, verso 17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención en Cristo Jesús. Y 2 Corintios 9:8 dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre todas las cosas lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿Por qué? Por la gracia de Dios a través de nuestro arrepentimiento. Eso es lo que siempre va a mantener tu mente fresca en tu vida. Es mantener tu corazón sensible a inclinarte y a ser una persona sensible al arrepentimiento. Sí, es verdad, los pecadores necesitan ser salvos, ellos necesitan arrepentirse, y es los dos costados del hijo pródigo. Pero el carácter y de lo que está hablando el Señor es entender lo que está pasando en nuestra historia. En nuestra historia nos está diciendo cómo es Dios para con nosotros. Y cuando vos te alejás de la gracia de Dios, cuando comenzás a entender que lo que tenés es tuyo, comenzás a caminar el camino fino del alejamiento de tu Padre y del hijo pródigo. ¿Amén? Que dice, esto es mío, dame la parte que me pertenece y la voy a gastar a mi forma. Y después, tarde o temprano, nuestras malas decisiones nos van llevando a perderlo todo. Entonces, para terminar este primer seminario en cuanto al hijo pródigo, y este primer punto que habla sobre el arrepentimiento y la agonía de estar fuera es, no hay nada más maravilloso que tener un corazón sensible para arrepentirse. Porque pase lo que pase en tu vida, eso te llevará hasta el final. ¿Sí? Eso te va a llevar a ser parte de ser un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que los humildes, los que son de humilde de corazón, son los que van a tomar herencia en el cielo y bendiciones en la tierra. Si ahora tendríamos la oportunidad, pasaríamos todos al altar. Y sería un momento propicio. Pero yo creo que después del servicio no hay una cosa más preciosa que poder arrodillarte delante de Dios y arrepentirte. ¿De qué, pastor? Arrepentirte. Arrepentirte de tu soberbia muchas veces, de pensar, de pensamientos, de juzgar, de creer que este es mi matrimonio y este es mi auto y este es mi vida y esto. Y no nos damos cuenta que tenemos un Padre precioso, sensible, más sensible que cualquier ser humano sobre la tierra, que dijo Jesús que era capaz de correr, y esto lo vamos a ver en un estudio, que dice que una de las características es que el padre cuando vio a su hijo levantó parte de su vestidura y corrió, y eso era una cosa indigna para aquella época, porque era vergonzoso levantar las túnicas y que se te vieran los tobillos. Y dice que el padre no le importó nada, levantó su túnica y corrió hacia su hijo. Ahí te muestra el carácter de Dios. Hay una profundidad tan preciosa en lo que Jesús está diciendo, que te muestran la humanidad de un Dios que te ama. Es fabuloso. Cuando me puse a estudiar, yo no había visto nunca estas características y entendí, necesitamos ser sensibles, entendiendo lo importante de tener un corazón arrepentido. Amén, gloria a Dios. Espero que les